Cordial saludo, mis queridos amigos, amigas que me siguen en la fanpage de Asuntos Penales y en el canal de YouTube también Asuntos Penales. En este día de hoy vamos a tratar un tema puntual que me tiene molesto y tiene molesto también a muchos abogados penalistas, y es el tema del preacuerdo y las negociaciones. A raíz de la radicación 52.227 de este año, 24 de junio del 2020, que es la magistrada ponente, la doctora Patricia Salazar Cuellar. Desde ya lo digo, pues que me aparto de lo reglado y lo establecido en esta radicación, pero tiene una conexidad con la sentencia SU 479 del 2019. En esa sentencia sí rescato unos apartes, que esa la publiqué en la página de la fanpage sobre el tema de menor punibilidad. Hay unas cosas positivas, pero el día de hoy vamos a hablar sobre esa intervención que está realizando el juez de conocimiento a los preacuerdos y negociaciones que se están realizando entre el imputado acusado y la fiscalía. Esta radicación tiene unos hechos particulares que me gustaría pues que leyeran la sentencia en su totalidad. No me voy a referir en este caso a los hechos de lo que realmente pasó y cuál fue la condena de estos personajes que ya me voy a referir, sino en la academia, en el punto central que trata eso, que es los preacuerdos y negociaciones, netamente en la academia sobre este tema, no sobre lo que le pasó pues a estos ciudadanos que efectivamente se vieron involucrados en unas conductas punibles bien complicadas. El objeto de la decisión se resuelve el recurso de casación interpuesto por el defensor del señor Vázquez Ciro en contra del fallo emitido el 27 de noviembre del 2017 por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la absolución emitida el 21 de marzo del mismo año por el Juzgado 56 Penal del Circuito de esa misma ciudad, y en consecuencia lo condenó por el delito de homicidio agravado. Hechos: para el día 8 de enero de 2009, los policiales Alfonso Aníbal Vázquez Ciro y Héctor Villalobos Ríos conformaban una patrulla que tenía a cargo de trasladar contraventores hasta la Unidad Permanente de Justicia, la llamada UPJ. Esa mañana recibieron un grupo de personas en dicha calidad y procedieron a trasladarlos hasta la referida dependencia. Mientras se adelantaba el trámite para recibir a los supuestos contraventores, uno de ellos, Robinson de Jesús Gil Polindara, a quien le atribuían la calidad de habitante de calle, se devolvió para recoger una cobija, lo cual no está permitido. Ante esta situación intervino el policial Villalobos Ríos, quien lo golpeó con sus manos y pies. A notar que el retenido había sido golpeado, el encargado de la UPJ optó por devolverlo. Sin embargo, mientras se diligenciaba la respectiva documentación, los dos policiales salieron de la entidad oficial a bordo de un camión, llevando en la parte trasera a Gil Polindara. Aunque el funcionario de la Unidad Permanente de Justicia los llamó por radio para avisarles que debían firmar el documento donde constaba la devolución de este habitante de calle, los policiales no regresaron. En lugar de ello, Vázquez Ciro y su compañero de patrulla optaron por trasladar al retenido a un paraje ubicado a las afueras de Bogotá, en un municipio llamado Choachí, Cundinamarca, fuera de la jurisdicción de esos policiales, donde la víctima fue herida con un arma de fuego y perdió su vida. Abandonaron estos señores el cadáver a pocos metros de la calzada y se trasladaron de nuevo a la ciudad de Bogotá, donde procedieron a lavar la sangre de la víctima presente en varias partes del automotor.
Pues bien, ese es el recuento fáctico en donde se expone pues que unos policiales han abusado de la autoridad de una manera bárbara. En este caso, pues en el trasegar de este proceso, que es bien complicado, tiene inclusive hasta una nulidad, cambia a otro juez de conocimiento y ahora llega en sede de casación. Pero el caso concreto es que este señor Alfonso Aníbal Vázquez Ciro solicitó un preacuerdo con la fiscalía. Su abogado presentó un preacuerdo y era cambiar esa calificación jurídica, que le cambiara la calificación jurídica de ese homicidio agravado en concurso con privación ilegal de la libertad por el tema de encubrimiento en concurso con privación ilegal de la libertad. Y nótese este tema en particular, los que van a leer la sentencia, que es una falla del defensor. El defensor la tenía clara, pero con esta que falló, con esta se le fueron las luces y se le fue todo el caso concreto, se le fue todo de las manos lo que pretendía, se le fueron sus pretensiones, acabó con todo el caso solo por esto. Él realizó ese preacuerdo por encubrimiento, ¿sí? Porque en todo el caso se dijo no, él no participó en esa conducta punible de homicidio. Mire, él cuando sacaron a esta persona, ese habitante de calle, cuando iban los dos en el camión, uno de ellos, pues Vázquez Ciro, se bajó en la casa de él con su familia y el otro procedió a llevarlo hasta un paraje y ultimar a este habitante de calle. Pero ¿qué pasó? Realizó el preacuerdo, pero en vez de dejar solamente el delito de encubrimiento, lo hizo en concurso con privación ilegal de la libertad. Eso quiere decir de que dibuja todo lo dicho. Pues si él supuestamente se bajó donde la familia y no fue hasta el lugar de los hechos donde le quitaron la vida a este ciudadano, entonces ¿por qué se le debía hacer el preacuerdo con el concurso con privación ilegal de la libertad? Ahí fue donde le fueron las luces al defensor y por eso perdió todo. Los que vayan a leer la sentencia se darán cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, el 25 de junio del 2010, el juzgado 14 penal del circuito, con función de control de garantías de Bogotá, impartió aprobación del acuerdo, impartió legalidad de ese acuerdo. Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público y a la postre revocada por el Tribunal Superior de Bogotá en la fecha 24 de enero del 2011. Una vez realizada de nuevo la audiencia de juicio oral, se emitió sentencia absolutoria. Esa decisión fue apelada por el delegado de la Fiscalía y el representante del Ministerio Público. Al resolver la apelación, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución y en consecuencia condenó al procesado a la pena de 400 meses de prisión. Bueno, el tema concreto, está muy buena esta sentencia. Ya lo dije que el abogado pues tuvo una buena intención, pero olvidó el tema de la privación, esa privación ilegal de la libertad. Ese fue su error fatal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Le aprueban este preacuerdo. Con el recurso de alzada del Ministerio Público le imprueban este preacuerdo. Era un preacuerdo de 67 meses de prisión. Bueno, pero tenía también el de dos conductas punibles.
ese fue el grave error. Si hubiese sido por una sola conducta punible, quizás no se había dado cuenta el Ministerio Público y no había pasado nada. La primera conducta punible, encubrimiento, y la otra, pues la que ya hablamos, el concurso con privación ilegal de la libertad. Entonces, en el caso concreto y referente a la conexidad con la sentencia SU 479 del 2019, se puede notar que el juez de conocimiento, la ASU y la erradicación, están avalando a que el juez de conocimiento haga una intervención de manera material a los preacuerdos y negociaciones. Lo que antes estaba vedado, ahí da cuenta que solo y exclusivamente lo podía hacer en caso de violación grave a derechos fundamentales o al principio de legalidad. En el entendido del principio de legalidad, en que si esos hechos no se ajustaban a una conducta punible, pues de lógica no tenía por qué tener una consecuencia de una sentencia condenatoria, de una pena. Pero en este caso sí están haciendo una intervención por parte de ese juez de conocimiento. En este caso pues fue el juez colegiado del tribunal que realizó esta intervención. Sin embargo, pues la Corte Suprema de Justicia dice no, está bien, porque ya revisando la sentencia SU 479 de 2019, establece que sí se puede hacer esa intervención porque los preacuerdos en este momento les están dejando a libre albedrío y lo que diga el fiscal. Si no viola derechos fundamentales, hágale, pero en este momento sí ya hay una restricción preocupante. En el tema de la sentencia SU quiero resaltar 3 puntos, 3 posturas. La primera postura es que la Corte Suprema de Justicia sostiene que el legislador no previó la posibilidad de que el juez efectúe un control material. Dice, al juez le está vedado realizar este tipo de intervenciones, ni siquiera ni en la imputación, ni en la acusación, ni en el preacuerdo. Esto es parte de la Fiscalía y es de resorte de la Fiscalía a tenor del artículo 250 constitucional. En la segunda y tercera postura dice, admiten un control material del preacuerdo por parte del juez, siendo más restrictiva. Luego, pero si se quebrantan garantías fundamentales. Ese es el tema de la SU 479. ¿Por qué nace esta sentencia SU? Hay unos casos, uno conocido en esa sentencia SU sobre una persona que estaba realizando un preacuerdo por un porte ilegal de armas de fuego. Se le dio la menor punibilidad por marginalidad, pobreza e ignorancia. No lo probó. Esta sentencia SU dice que debe probar, aunque sea de manera somera, de que esta persona sí está dentro de esa causal de menor punibilidad y que también los presupuestos fácticos o el núcleo fáctico debe denotar de que esta persona realizó esta conducta punible con una conexidad por su marginalidad, pobreza o ignorancia. Si no se probó de manera somera, entonces no se le debía realizar ese preacuerdo. Y si en el núcleo fáctico no estaba esa conexidad con esa menor punibilidad, no tenían que impartirle legalidad. Inclusive dice que el 83% de rebaja se le está dando a ese preacuerdo. Y también hay otro caso de un delito sexual incluido en esa sentencia SU, pero por eso nace esa sentencia y no se le imparte legalidad a ese preacuerdo. Entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la justicia? Se está desprestigiando la justicia. Bueno, hasta allá tampoco, hasta querer que le quede por un porte ilegal de armas una rebaja del 83%, tampoco. En la sentencia SU hay unas cosas que se rescatan, pero hay unas cosas también negativas.
pero más negativa es esta radicación 52.227 de este año 2020, en el entendido de que elimina esa posibilidad de negociación amplia con la Fiscalía. Los fiscales tienen una discrecionalidad reglada, pero en este momento se las están quitando. Entonces, consecuencia de ello, pues se van a congestionar los despachos judiciales, y los servidores, como este humilde servidor que está aquí, pues nos iremos ya en sede de juicio oral, porque para qué hace un preacuerdo que no le sirve pues al cliente, no va a quedar satisfecho o no va a haber una disminución pues de ese quantum punitivo. Así las cosas, es importante traer a colación un punto también es sumamente importante de la radicación de la doctora Patricia Salazar Cuéllar, y tiene como acápite lo siguiente: el cambio de la calificación jurídica sin ninguna base fáctica, orientado exclusivamente a la disminución de la pena. Pues bueno, yo tengo unos ejemplos en la vida laboral, uno de ellos, y muchos lo han hecho, el tema de cuando hay una conducta punible de violencia intrafamiliar, que la podemos hacer una calificación jurídica a lesiones personales, eso se llama degradar la conducta punible. Y otra, también se dio el caso de una extorsión a constreñimiento ilegal, otra se dio el caso de cohecho por dar o ofrecer, y también se dio a constreñimiento ilegal. Ahora dicen que si no está fácticamente, si no se adecua esto al tema fáctico, al núcleo fáctico, en la imputación y acusación, no se puede realizar el preacuerdo. Dice que transgrede el principio de legalidad, es lo que resalta esa magistrada, que si no se encuentra en los hechos, en el tema fáctico, pues no se puede realizar el tipo de preacuerdo. Tiene que haber una relación factual con la relación del principio de legalidad y la conducta, la que por último va a ser se le va a impartir esa legalidad a ese preacuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En la sentencia SU se habla de que en el tema fáctico debía estar algo que denote que sí, en realidad hay un tema de menor punibilidad para realizar un preacuerdo. Y en el tema de esta radicación 52.227 debe tener una relación fáctica con la calificación jurídica. De no hacerlo, pues no se puede impartir legalidad al preacuerdo. O sea que los que alcanzamos a hacer todo este tipo de preacuerdos, más adelante va a quedar muy complicado realizar este tipo de acuerdos con la Fiscalía, pues porque no van a impartirle la legalidad a un juez de conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso se tiene en la página 29, lo voy a leer, habla también de los acuerdos relativos al cambio de calificación jurídica. Ahí hay un tema que dice, y se debe hablar del tema de los estándares probatorios: inferencia razonable en la imputación, probabilidad de verdad en la acusación, convencimiento más allá de toda duda, ya en sede de juicio oral, ya pues cuando es condenada esta persona. Pero si la calificación jurídica cambia en la acusación porque hay nuevos hechos que así lo permiten deducir, pues sí se podría hacer ese preacuerdo. Pero si es netamente, se varía la calificación jurídica solo para obtener una rebaja de pena, no se puede hacer. Esto es lo que está realmente queriendo decir esta sentencia. Voy a buscar la página 29 para poder realizar la siguiente acotación. Es muy preocupante porque están dibujando
desdibujando la justicia premial, que en últimas es la base de todo este sistema, del fin de la humanización de la pena, de la resolución de los conflictos de manera oportuna. Están cambiando todos estos derroteros que le dan vida pues, a nuestro sistema. Tenemos una copia mala y la estamos cada vez degradando. Entonces vamos a la página 29, esta jurisprudencia está un poco larga. Dice lo siguiente: los acuerdos relativos al cambio de calificación jurídica. Según se indicó en precedencia, el impugnante sostiene que para el momento de la celebración del preacuerdo, la hipótesis compatible por el delito de encubrimiento tenía mayor respaldo probatorio que la atinente a la participación de Vázquez Ciro en el homicidio al policía. Señaló que esta situación se mantuvo hasta la terminación del juicio oral, lo que precisamente sirve de sustento a la pretensión principal, que es la absolución. Si se tiene en cuenta que para ese entonces su representado había sido acusado por los delitos de homicidio agravado y privación ilegal de la libertad. Se hace notorio que la disertación del censor tiene una premisa tácita, según la cual la Fiscalía, para celebrar acuerdos con la defensa, puede optar por hipótesis factuales diferentes a la incluida en la acusación. Y este es el punto central del problema, que es el cambio de calificación jurídica sin un soporte factual. En este tema, pues en esta sentencia no se casa esta sentencia, pero el punto concreto es que están acabando con esa justicia premial, que es en últimas uno de los principios de nuestro sistema SPOA. Es bueno para un mayor entendimiento leerse la jurisprudencia por completo. Hay una parte de esta radicación en donde habla que si se quiere realizar un preacuerdo, si una persona es autor o a título de coautor de un delito, pero se quiere hacer un preacuerdo, en este momento en la sentencia tiene que decir: Pedrito Pérez se le encontró responsable a título de autor de la conducta punible de homicidio agravado, pero en aras de la justicia premial y para garantizar que este preacuerdo se le imparta legalidad, se condena por autor, pero se le imparte la pena de cómplice. Esa es una de las modificaciones que hace esta radicación. Tiene que ser la Fiscalía tiene que ser explícita en decir: este se condena por autor, pero se le da la condena de complicidad, o sea, hasta la mitad de la pena. Pero no se puede cambiar la calificación jurídica si no hay un hecho factual que así lo determine. Esto pues en aras de garantizar el principio de legalidad. En Estados Unidos el fiscal tiene mayor autonomía de realizar este tipo de preacuerdos y negociaciones. Ya más adelante pues me imagino que se estaría modificando el tema de los preacuerdos y negociaciones, y en últimas estar pendiente nosotros como defensores a tenor del artículo 350, preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. Estar pendiente si podemos desde esa audiencia de que se diga: bueno, antes de la imputación pues cambiemos de autoría a una complicidad, y esto también lo está validado por una jurisprudencia. Vamos a mirar la radicación. La radicación es 36.367, magistrado ponente José Luis Barceló Camacho, del 2011 es esta radicación. Y sí, sería bueno también ir haciendo esas negociaciones desde la imputación. Muchos abogados no la hacen. Yo aquí en Popayán pues
en muchas ocasiones he hablado sobre estos temas y no les gusta mucho a los fiscales porque ellos ya tienen todo hecho, entonces les da pereza realizar el cambio, este cambio. Para terminar, quiero leerles un texto. Este es de la escuela de Lara Bonilla, donde se forman pues, los jueces, magistrados, entre otros. Abre comillas, desestimular la determinación temprana de los procesos podría ocasionar el colapso del sistema, cuya fortaleza se apoya justamente en la previsión de que sea poca la cantidad de casos que se agoten en todas las etapas procesales. Esto también en consonancia con una radicación del ex magistrado Malo Fernández, en donde se dice, se entiende así que el grueso de los trámites judiciales penales, valga decir tentativamente, una cifra superior al 90%, debe culminar por ese camino excepcional para que se garantice la sostenibilidad del sistema. Entonces, ¿qué están haciendo? Tanto la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, lo que está haciendo es quebrantar todo nuestro sistema. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a llegar a un punto de quiebre del sistema SPOA y va a haber más congestión judicial, más libertades por vencimiento de términos. Nosotros los abogados pues iremos hasta juicio oral porque ya los preacuerdos no nos van a servir de mucha ayuda. Así las cosas, termino esta intervención dándole gracias a las personas que participan activamente en mi fanpage y en el canal de YouTube y dándoles una bendición del Todopoderoso. Muchas gracias.